Guerra en Ucrania. 9 momentos históricos que explican la invasión. Desde hace más de 10 siglos, la historia de las relaciones de Rusia y Ucrania ha estado marcada por episodios que construyeron el acentuado antagonismo que detonó hace pocas semanas con la invasión rusa del territorio ucranio. Rusia y Ucrania siempre han sido enemigos, alternándose épocas de enfrentamientos bélicos con otras de paz difícilmente mantenida, como el periodo en el que ambas repúblicas convivieron, odiándose bajo el paraguas de la Unión Soviética. La enemistad entre estas dos naciones prácticamente surgió desde el nacimiento del pueblo llamado ruso, que curiosamente tuvo su primer gran asentamiento en Kiev, la actual capital de Ucrania. La invasión que actualmente Rusia tiene en marcha en Ucrania es ocasión para repasar los principales acontecimientos históricos que han determinado la rivalidad ruso-ucraniana, que incluye episodios dantescos, como el genocidio por hambre perpetrado por Stalin contra millones de ucranios y algunos ataques de la actual operación bélica ordenada por Vladimir Putin. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La Rus medieval y la disputa por su legado histórico. Hacia el final del siglo IX, un antiguo pueblo escandinavo que se hacía llamar Rus comenzó a controlar los asentamientos eslavos en el actual territorio noreste de Rusia. Luego navegaron por el Dnieper, río abajo, fundando una comunidad que con el tiempo sería la ciudad de Kiev, en la actual Ucrania. Este estado medieval es llamado Kievan Rus o Rus de Kiev. Los nórdicos se mezclaron con los eslavos locales y la población creció y se llamó a sí misma los Rusins o los Rus, de donde proviene el gentilicio de ruso. El área medular de este estado era la Ucrania central, ya que Moscú aún no existía y sería fundada 3 siglos después. De manera que, ironías de la historia, donde primero hubo rusos en notable cantidad, fue en la actual Ucrania. En 988, el príncipe gobernante, Vladimir, adoptó el cristianismo por imposición del Imperio Bizantino. La mayoría de la población de los Rus de Kiev continuó hablando sus dialectos eslavos locales, y a partir de estos se desarrollarían con el tiempo los idiomas ucraniano, ruso y bielorruso. La Rus de Kiev alcanzó su máxima extensión en el siglo XI, cuando sus fronteras estaban en el mar Báltico por el norte y el mar Negro por el sur, y desde la península de Tamán por el este hasta las cabeceras del río Vístula por el oeste. El declive de esta federación de pueblos eslavos se materializó en el siglo XII, cuando el territorio comenzó a desintegrarse por rivalidades tribales. Luego su comercio se debilitó por la decadencia de Constantinopla y del Imperio Bizantino, y finalmente la Rus de Kiev fue conquistada fácilmente por el Imperio Mongol en 1240. Ucrania y Rusia se disputan las glorias del origen y el legado cultural de la Rus de Kiev, y este constituye el antecedente más antiguo del actual conflicto ruso-ucraniano en Europa. Número 2. La actitud expansionista de Rusia después del Tratado de Pereyaslav de 1654. A finales del siglo XIV, el poderío mongol estaba en declinación en los antiguos dominios de la Rus de Kiev y el Gran Principado de Moscú, y el Gran Ducado de Lituania, que se había unido al Reino de Polonia. Se repartieron los territorios de la Federación que abandonaron los herederos de Gengis Khan. Entretanto, en la frontera con Polonia se habían desarrollado unas comunidades de cosacos ucranianos que repelían los ataques de los tártaros de Crimea. Estos cosacos eran pueblos libres de vida nómada, muchos siervos fugitivos, que servían como tapón contra las incursiones tártaras y turcas. En ese tiempo ya existía la noción de Ucrania como nación, aunque los pueblos asentados seguían llamándose Rusins o rusos, mientras llamaban moscovitas a los futuros rusos. A comienzos del siglo XVII, las tensiones religiosas y políticas se intensificaron entre los cristianos ortodoxos de los territorios ucranianos y la Polonia católica, donde se había expandido la servidumbre y los campesinos atados permanentemente a la tierra eran vendidos junto con esta. En 1648 estalló una rebelión cosaca liderada por el hetman Bogdan Melstinsky contra la mancomunidad polaco-lituana.
Este movimiento se convirtió en una guerra social y religiosa que terminó con la formación del Hetmanato, un estado ucraniano nominalmente supeditado a la Mancomunidad o República de las Dos Naciones que integraban Polonia y Lituania, pero con grandes márgenes de independencia. Para protegerse de la mancomunidad, el hetman cosaco ucranio aceptó la protección del zar Alejo I de Rusia, firmando el Tratado de Pereyaslav en 1654. Sin embargo, los zares no se comportaron como protectores del Estado ucraniano aliado, sino que aplicaron una política de absorción de tierras cosacas, hasta que el hetman Iván Pesepa se rebeló y fue derrotado por el ejército moscovita y de la Rusia Menor en 1709. Tras derrotar a los ucranios, los vencedores aplicaron una política de deportaciones y de destrucción de comunidades que acrecentó la discordia entre Rusia y Ucrania, que ha llegado hasta nuestros días. Número 3. La prohibición del idioma ucraniano por la ley EMS en 1876. La emperatriz Catalina II de Rusia abolió el estado cosaco ucranio del Hetmanato en 1764, liquidando los últimos restos de la autonomía con la que aún contaban los ucranianos. El ejército ruso destruyó los bastiones cosacos en las riberas del Dnieper y luego aplicó una astuta estrategia para dividir a los ucranios. A los nobles cosacos se les ofreció la oportunidad de ingresar a la nobleza rusa en igualdad de condiciones, a condición de que pudieran documentar su linaje, mientras que para los campesinos solo quedó la opción de la servidumbre. Entre 1772 y 1795 se produjeron las llamadas particiones de Polonia a raíz del desmembramiento de la República de las Dos Naciones, y Catalina II adquirió las tierras ucranias que el Reino de Polonia se había reservado en ocasión del Tratado de Pereyaslav de 1654. En la medida que se materializó el desmantelamiento del hetmanato, se desarrolló un interés por preservar y exhibir el folclore y la historia de Ucrania, en especial entre la clase intelectual impregnada por el romanticismo paneuropeo. En 1840, Taras Shevchenko, humanista y poeta nacional ucranio, así como fundador de la moderna literatura nacional, publicó sus primeros poemas en lengua ucraniana. Shevchenko provenía de una familia de siervos y cofundó una sociedad secreta que discutía la abolición de la servidumbre y la fundación de una federación eslava libre al margen del zarismo y demás potencias de la época. Este renacimiento cultural ucranio también estaba en marcha en los territorios rusos más occidentales, que fueron adscritos al Imperio Austriaco con las particiones de Polonia. El zar Alejandro II respondió al desafío ucranio en 1863, prohibiendo la edición de libros educativos en ucraniano. En 1876, el emperador y autócrata de todas las Rusias aumentó la persecución contra el ucraniano, promulgando la ley EMS, que prohibió toda publicación en ese idioma. Esta ley tomó el nombre del balneario alemán de Bad Ems, donde el zar se encontraba vacacionando cuando la firmó. El imperio ruso continuó con la asimilación y dilución de la cultura ucraniana, recompensando en Ucrania a los ucranios leales a Rusia, que eran llamados la pequeña tribu rusa. En paralelo, los simpatizantes del nacionalismo ucraniano eran castigados con despidos, arrestos y deportaciones. En esta época, los patriotas ucranios comenzaron a utilizar masivamente el gentilicio ucraniano como símbolo de una etnia que querían distinguir de la rusa. Número 4. La Declaración de Independencia de Ucrania, en 1918. El imperio zarista ruso colapsó en 1917. El último zar Nicolás II Romanov fue masacrado junto con su familia por los bolcheviques en el año de 1918, y los patriotas ucranios aprovecharon las turbulencias para establecer la Rada, o Consejo Central, que se constituyó como un parlamento revolucionario. Lenin y demás protagonistas de la revolución bolchevique otorgaron autonomía a los territorios ucranios del extinto imperio zarista con el nombre de República Popular de Ucrania, pero después cambiaron de idea y la invadieron para anexarla al Estado soviético en formación. Ucrania declaró su total independencia en enero de 1918 y firmó un tratado de paz con las potencias centrales encabezadas por el Imperio Alemán. El Kaiser instaló un monarca títere en Ucrania, rescatando el histórico nombre de hetman, y tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la República Ucraniana proclamó la unificación de todas las tierras ucranias, incluyendo las que pertenecían al recientemente extinto Imperio Austrohúngaro. La Revolución Rusa detonó la guerra civil entre el ejército y las milicias bolcheviques, y las fuerzas zaristas
agrupadas en el Movimiento Blanco, y la República Ucraniana Independiente no pudo sobrevivir a este choque de trenes, ya que ninguna de las potencias europeas quiso reconocer su soberanía. En 1922, los bolcheviques vencedores en la guerra civil proclamaron la República Soviética de Ucrania, que estuvo entre las 4 que fundaron la Unión Soviética en diciembre del año de 1922, junto con Rusia, Bielorrusia y Transcaucasia. Entre 1922 y 1929, la Unión Soviética ensayó una política para atraer hacia el comunismo a la población de sus repúblicas, que eran escépticas respecto a este sistema político. Se inició un moderado proceso de ucranización que cambió abruptamente cuando Joseph Stalin se inclinó por la rusificación, lo que terminó en el genocidio ucraniano, uno de los episodios más trágicos en la historia de Ucrania. Número 5. El genocidio ucraniano. Aunque integrada a la Unión Soviética, Ucrania rebosaba de campesinos que se negaban obstinadamente a entregar sus tierras a la colectivización de los soviets y a abandonar sus tradiciones culturales. Y en 1932 a 1933, Stalin perpetró el Holodomor o genocidio ucraniano, en el que murieron por hambre millones de ucranianos. El Holodomor mató entre 1.5 millones y 12 millones de ucranianos, según diferentes fuentes, y recibió la denominación de genocidio, ya que se trató de una hambruna colectiva planificada intencionalmente por el régimen soviético, especialmente a través de las requisas y confiscación de alimentos y herramientas de labranza. En este proceso, también llamado Holocausto ucraniano, aparte de la hambruna, se recrudeció la persecución contra la lengua, el arte, las manifestaciones folclóricas y demás elementos de la cultura ucrania. Algunas provincias sufrieron la hambruna más que otras. Una de las más afectadas fue Kharkov, que perdió cerca del 20% de su población, y existen cientos de documentos que evidencian cómo los funcionarios y soldados rusos despojaban a las familias ucranianas de sus reservas de granos, exponiéndolas al hambre. El proceso de rusificación ucraniano fue mucho más intenso que en las restantes repúblicas soviéticas, y Ucrania alberga la mayor cantidad de rusófonos no étnicos fuera de Rusia. En Ucrania, actualmente hay cerca de 6 millones de ucranianos cuya lengua materna es el ruso, especialmente en el este del país, lo cual explica por qué Vladimir Putin tiene un nutrido contingente de partidarios en esa nación. Muchos estados discrepan en la calificación del Holodomor como genocidio, señalando que no fue solo contra un pueblo en particular, el ucraniano, ya que la rusificación también aplicó a otras repúblicas soviéticas, aunque Ucrania fue de lejos la más afectada. Entre los países latinoamericanos que reconocen el Holodomor como genocidio están México, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay. Número 6. La transferencia de Crimea. La península de Crimea tiene comunicación terrestre solo a través de Ucrania y en 1921 se constituyó con ella una república autónoma dentro de Rusia. La mayoría de la población de Crimea siempre había sido tártara y ni los rusos ni los ucranianos constituían una mayoría. Hitler ocupó Crimea y cuando la URSS reconquistó la península en 1944, Stalin ordenó la deportación masiva de los tártaros, lo que también ha recibido el calificativo de genocidio. A raíz de esta deportación forzosa, de la noche a la mañana los rusos étnicos se convirtieron en mayoría en Crimea. Tras suceder a Stalin, Nikita Khrushchev decidió transferir Crimea a Ucrania, con la obligación por parte de esta república soviética de reconstruirla y abastecerla de agua dulce a través de un gran canal a construir. Esta formación de una Ucrania ampliada fue del agrado de los nacionalistas ucranianos, pero quedaron nuevamente desilusionados cuando la Unión Soviética no promovió una mayor autonomía ucraniana, tal como lo había prometido Khrushchev, sino que la rusificación continuó, promoviendo la asimilación cultural a Rusia. Número 7. El colapso soviético. Cuando Mikhail Gorbachev comenzó a relajar los controles ideológicos con la Glasnost a mediados de los años 1980, el sistema comunista soviético entró en terapia intensiva y la URSS colapsó y se disolvió en 1991. Los activistas democráticos rusos y ucranianos trabajaron juntos para definir las nuevas políticas, que incluían elecciones libres y libertad de expresión. La administración de Boris Yeltsin buscaba una Rusia independiente, lo que lo convirtió en un aliado natural de los dirigentes ucranianos, que tenían la misma aspiración. En el referéndum de diciembre del año 1991, el sí a la independencia de Ucrania
obtuvo el 93.2% de los votos, con un 84.2% de participación, una categórica decisión en favor de una nueva nación sin ataduras. Sin embargo, en medio del caos de la disolución de la URSS y de las turbulencias de una transición a una economía más basada en el mercado, los nostálgicos de la era soviética y de sus políticas centralistas comenzaron a cuestionar el renacimiento cultural ucranio y la transferencia de Crimea. En 1994 fue firmado el Memorándum de Budapest por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, mediante el cual Ucrania entregó su arsenal de 5.000 bombas nucleares a Rusia y recibió garantías de su independencia e integridad territorial. En 1997, un tratado firmado por Rusia y Ucrania volvió a asegurar la integridad de las fronteras ucranianas. Todo esto se vino al suelo con la invasión rusa de Crimea en el año 2014. Número 8. La invasión rusa de Crimea de 2014. Cuando el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych fue echado del gobierno en 2014 por una revolución popular, llegando al poder las fuerzas pro-occidentales, el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó la agitación existente para invadir Crimea. En un controvertido referéndum celebrado el 16 de marzo del año 2014, supuestamente la adhesión de la península a Rusia obtuvo casi el 96% de los votos, con una participación del 83.1%. Este proceso fue rechazado ampliamente por la mayoría de la comunidad internacional por ilegal e inverosímil, y solo unos pocos aliados incondicionales de Putin, como Corea del Norte, Venezuela y Siria, reconocieron el acto de fuerza disimulado con el brochazo del referéndum. Estados Unidos y sus aliados occidentales establecieron un paquete de sanciones contra Rusia, sus altos funcionarios y parte de la élite económica amiga de Putin, popularmente conocida como los oligarcas rusos. Los rusos desataron una ola represiva contra los ucranios y tártaros de Crimea, mientras que Putin empezó a fomentar rebeliones en provincias del sureste de Ucrania, con nutrida población de etnia rusa. Esta estrategia rusa funcionó en la región de Donbass, que está en parte controlada por los separatistas prorrusos, apoyados por el ejército de Rusia. Número 9. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en lo que Putin denominó una operación militar especial. Este acontecimiento bélico es el mayor en Europa, al menos desde las guerras yugoslavas del periodo 1991-2001, y algunos analistas lo califican como el máximo conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con una nutrida acumulación de tropas en la frontera entre Rusia y Ucrania y duró varios meses, mientras Putin negaba su intención de invadir y los servicios de inteligencia occidentales, principalmente los de Estados Unidos, afirmaban que el ataque era inminente. Los rusos y buena parte de los analistas militares occidentales estimaban que Rusia dominaría el país en pocos días, en una guerra relámpago al estilo de la Blitzkrieg de Hitler y la Alemania nazi, pero no ha sido así. Aunque es lógico pensar que Rusia terminará imponiendo su abrumadora superioridad militar, Ucrania ha resistido inesperadamente e incluso obligó a replegarse a un convoy de tanques y vehículos blindados, atacándolo con drones. También se han señalado gruesos errores logísticos por parte de los rusos, incluyendo el suministro de raciones de comida caducada a sus soldados. Mientras Putin trata de conquistar Kiev y otras ciudades ucranianas, la comunidad internacional ha tenido una reacción sin precedentes en rechazo a la invasión, aplicando unas baterías de medidas que tienen al gobierno ruso en una posición muy comprometida. Los bancos rusos, excepto los que intermedian en las operaciones de comercialización de petróleo y gas, fueron excluidos del sistema SWIFT de transacciones financieras. Los activos rusos en el exterior han sido congelados y Estados Unidos interrumpió las compras de petróleo y gas a Rusia. Alemania dio un giro de 180 grados en su tradicional política de no inmiscuirse en conflictos bélicos, y Europa ha sorprendido por sus sanciones a Rusia y apoyo a Ucrania, aunque sin darle esperanzas de una entrada express a la Unión Europea. Los activos de los oligarcas rusos, incluyendo yates, mansiones, clubes deportivos y otras propiedades, están siendo retenidos. Grandes empresas globales como Coca-Cola, Starbucks y McDonald's cerraron sus locales en Rusia, mientras el deporte, la música y otros sectores culturales rusos han sido mundialmente aislados.
El 11 de marzo de 2022, la búlgara Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pronosticó una probable bancarrota económica de Rusia. ¿Cómo reaccionará Putin, parado sobre el mayor arsenal nuclear del planeta, junto con el de Estados Unidos? Nadie lo sabe, y el mundo tiembla. Esperamos que la guerra en Ucrania termine pronto para poner fin a la tragedia de millones de personas atrapadas en las ciudades y de cientos de miles de desplazados. Pero indistintamente del desenlace, el presente conflicto está añadiendo otra cuenta al largo rosario de hechos sangrientos que han marcado la historia entre Rusia y Ucrania, en los que la abrumadora mayoría de los muertos han sido ucranianos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la guerra en Ucrania y los 9 momentos históricos que explican la invasión. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.